Hola, buen día. ¿Cómo vamos? ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, buen día. Qué gusto Buenos días, saludar. profe. ¿Cómo amanecen? ¿Todo bien? Perdón, iba a activar la cámara y terminé colgando la llamada. Listo, muy bien. ¿Cómo me escuchan bien? Hola, hola. ¿Sí? ¿Están por ahí? Sí, profe. Bueno, listo, chicos. Entonces, pues creo que vamos a iniciar, ¿vale? El día de hoy tenemos una sesión un poco, digamos, intensa, o bueno, eh, desde mi punto de vista un poco densa en el sentido del tema, ¿no? Del abordaje del tema. Quizás hay varias inquietudes, ahorita vamos a iniciar resolviendo esas inquietudes y vamos a complementar con la revisión del tema. Este es un tema pues que digamos es complementario y es obligatorio cuando vemos cursos de diseño y gestión de proyectos. Ya vamos a ver las razones. Hay otro de los temas que quería abordar con ustedes y es el tema del proyecto o de la idea de proyecto. Y para eso quería preguntarles cómo van, si ya tienen una idea o hay alguna, bueno, pues porque se supone que hoy se cumple, ¿no? La entrega, hoy se debe hacer la entrega, mejor dicho, de ese cuestionario inicial. Pero quería saber si alguien, algún grupo o alguno de ustedes aún está sin tema con respecto a la formulación del proyecto o sin grupo incluso. No se preocupen que eso lo vamos a ir definiendo en el camino, pero, o sea, todo el tema del proyecto, ¿no? Todas las partes como constitutivas del proyecto. Sin embargo, quería saber en este punto si alguien tiene esa dificultad o todos ya están con una idea, todos ya tienen como su grupo y nadie falta por organizarse. Profe, yo tenía Sí. como ahí una duda. Ajá. Lo que pasa es que yo en el proyecto no se lo he enviado todavía es porque tengo, o sea, tengo la duda es que tengo dos grupos de trabajo, ¿me entiende? Entonces no Ya. sabía si podía ponerle los dos grupos, pero igual tienen la misma línea. Mm, pues a ver, O sea, la línea es con lo que le había dicho del deporte, sí, pero sí, sí. son dos categorías, uno que es lo de peleas y otro que es lo de ciclismo. Entonces no sabía cómo Verán, delimitar. en esto de los proyectos a veces menos es más, como dicen, ¿no? Entonces, no tenemos, mm, bueno, sí tenemos, pero no es muy recomendable la opción de elegir varias opciones, o sea, o de elegir varios grupos o de elegir varias experiencias, porque puede ser que de pronto el campo no nos alcance o el tiempo no nos alcance para la ejecución, ¿sí? Ah, ok. Entonces, siempre se recomienda focalizar o delimitar. O te vas con ciclismo o te vas con el otro grupo. Ah, ok, listo. ¿Listo? Pero no se preocupen, verán, dentro de 8 días, mejor dicho, yo hago la revisión de los documentos, ¿vale? Y dentro de 8 días no tendríamos esta sesión, sino una sesión de grupos, o sea, individuales. Yo les publico la hora de conexión y el grupo que se conecta. ¿Listo? Para empezar a trabajar pues ya la parte de formulación del proyecto. Estuve viendo el calendario y la verdad es que me preocupa un poco porque hay muchos festivos, ¿no? Muchos lunes festivos de aquí pues a noviembre, hay como 3, creo. Entonces, por ejemplo, el 2 es festivo, el 2 de noviembre y el 16, eso quiere decir 3 espacios menos y por tanto creo que me voy a ver en la obligación o en la necesidad de pedirles a ustedes alguna de las horas
metodologías del trabajo participativo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en el camino, como para reponer esos espacios que de pronto no podemos ver los lunes. ¿Listo? Porque pues lo que se viene ya en términos de la formulación es un trabajo intenso, ¿sí? Entonces se requiere pues como mucho acompañamiento y mucho trabajo de ustedes también. Porque ya no queda nada realmente del semestre, o sea, se va a acabar muy rápido y la idea pues es que tengamos al final de este semestre todo el proyecto listo, ¿no? Que es el reto y siempre ha sido el objetivo del curso de proyecto, siempre se logra, mejor dicho. Entonces, vi un poco de dificultad en el tema como de los lunes disponibles y no disponibles que hay, entonces, pues de una vez como que les voy contando esa situación. Pero lo vamos a ir organizando en el camino. Listo, entonces así quedamos. Dentro de 8 días no tendríamos este espacio, sino un espacio de trabajo con grupos. Yo les publico las horas o los tiempos de conexión y pues yo los espero en este mismo espacio. ¿Vale? ¿Estamos? De acuerdo, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema del marco lógico. Este es un apartado que vamos a revisar, listo, y que vamos a trabajar en sus proyectos. Entonces, me voy a permitir presentar, porque me gustaría iniciar con las preguntas que ustedes hicieron. Bueno, Eliana se encuentra por ahí, de pronto. ¿Qué fecha son? 28. Bueno, Eliana no está. Preguntaba porque no entendí muy bien la pregunta que ella me hizo, pero cuando llegue la podemos retomar. Cristian Moreno, ¿está por ahí? Sí, profe. Buenos días. Buenos días. Bueno, Cristian nos pregunta, me parece muy interesante las preguntas que hicieron, muy complementarias, las vamos a ver aquí en este espacio, listo, y las vamos a tratar de resolver. En el marco lógico se tienen en cuenta ciertas premisas como metas, indicadores, supuestos. ¿Esto garantiza que el proyecto tenga mejorías o para qué sirve? Sí, efectivamente, esta matriz, bueno, es que hay dos cosas, hay que diferenciar dos cosas, ¿listo? Una de ellas es la metodología o el enfoque de marco lógico, lo podemos encontrar con esos dos nombres, perdón, y otra es la matriz, ¿listo? La metodología apunta a todo un proceso de formulación de la propuesta, ¿sí? de un proyecto. ¿Y en qué consiste? Básicamente consiste en aplicar un ejercicio que nosotros hemos venido realizando o que lo vemos en metodologías, que es el tema del árbol de problemas, ¿cierto? Ustedes lo recuerdan muy bien, que tiene en el centro el problema inicial, en las raíces las causas del problema y en el follaje o en las hojitas, en las ramas tiene las consecuencias o los efectos, ¿cierto? De ahí se desprenden unos otros árboles que son los árboles de objetivos o de soluciones, también se los puede conseguir así en las diferentes bibliografías. Y a partir de esos insumos, que básicamente son como las soluciones a esos problemas, ¿no? Y a partir de esos insumos que nos facilitan estas herramientas, pues empieza, digamos, todo el proceso de planificación por objetivos. Entonces, nosotros estamos aplicando en este ejercicio o en esta metodología de proyectos, estamos aplicando ese enfoque, pero se deriva o se representa finalmente en una matriz que es la que vamos a ver el día de hoy, ya con, digamos, como con todos esos elementos que ahí nos menciona Cristian o que los refiere. Y sí, efectivamente garantiza que haya mejoras en el proceso, que haya seguimiento, que se pueda monitorear el proyecto y que otras personas lo puedan conocer. Para eso sirve, ¿no? Bueno, más adelante hay otra pregunta relacionada con esto, lo vamos a ver. Dice Melisa. ¿Melisa está por ahí? ¿Conectada? Creo que sí la ven.
Bueno, Melissa pregunta, profe. Vale, hola, buen día. ¿Se podría comparar el marco lógico de un proyecto con el DOFA? Mm, no. Bueno, a ver, digamos que hay algunos elementos, ¿no? que puede tener el DOFA con respecto al desarrollo, ¿no? Porque ustedes saben que como resultado de ese DOFA hay unas estrategias, ¿cierto? Que podríamos, digamos, comparar con las actividades finalmente que diseñamos en un proyecto. Sin embargo, el DOFA es una herramienta para diagnóstico. En cambio, el marco lógico, la matriz, mejor dicho, del marco lógico, es ya esa herramienta donde se condensa todo el proyecto. Entonces, ahí ya tiene que estar condensado todo el tema del diagnóstico, ya tenemos que haber realizado un diagnóstico. El DOFA es una etapa previa, ¿listo? Entre muchas otras metodologías que permiten diagnosticar. Esas son como las diferencias. Jeffer dice que todo estaba claro. María Fernanda Riascos. Bueno, Jeffer está por ahí también. María Fernanda Riascos nos pregunta, ¿el marco lógico es una guía para el proyecto o se realiza para verificar si cumplió con los objetivos? Sí, efectivamente, es una herramienta que les permite o que nos permite verificar si se cumplieron con los objetivos propuestos, qué tanto logramos de esos objetivos, porque hay unos mecanismos de medición también que ahora los vamos a ver, que ustedes luego van a encontrar en todo lo que implica formular proyectos, ustedes los van a tener que encontrar. Y que son los indicadores, que son unos mecanismos de medición. Y pregunta también, ¿qué sucede cuando los supuestos no concuerdan con la realidad? Pues realmente no es que suceda, digamos, algo que afecte al proyecto, porque los supuestos, dependiendo de cómo los formulamos, ¿no? Porque los supuestos son situaciones que yo me proyecto, ¿no? Como, mm, como gestionadora, como diseñadora de los proyectos, yo estoy como proyectando ciertas realidades posibles. Si no se cumplen o no concuerdan, pues digamos que puede ser que a mí me faltó un poco de visión, o sea, porque no se me presentó lo que yo planeé, pero se presentaron otras cosas. Entonces, puede ser que no, digamos, me encuentre con situaciones adversas en la ejecución de mi proyecto, ¿sí? Y puede ser que yo no fui lo suficientemente estratega o visionaria para observar lo que sucede, ¿no? O los posibles sucesos que pueden afectar el proyecto. Entonces, digamos que no es que sea algo que se mide, pero sí es algo más de visión y de estrategia y de proyección de la persona que está escribiendo el proyecto. Entonces, por eso se recomienda tener como mucha amplitud de pensar, de contemplar qué tanto puede suceder. Es que pueden suceder desde desastres naturales hasta situaciones administrativas o económicas o como la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? O sea, nadie se imaginaba que eso iba a suceder o que nos iba a llegar al menos, pero esa situación hizo que muchos proyectos también llegaran hasta un punto, ¿cierto? Entonces, hay situaciones que a veces pasan que nosotros pues no las contemplamos, no están dentro de nuestras manos ni de nuestro control y pues pueden afectar la ejecución del proyecto. Sin embargo, no es que afecten realmente al proyecto, aunque sí se recomienda que tengamos como esa amplitud de visión en general cuando lo formulamos. Sara Vergara, ¿está por ahí? Bueno, ella pregunta si el marco lógico es vulnerable a cambios a medida que avanza el proyecto. Por lo general, chicos, cuando un proyecto ya se ha aprobado, pues no tiene lugar a cambios, ¿no? Salvo una que otra, o a veces en ciertas ocasiones, pues cuando hemos visto que una estrategia de pronto no funciona, pues sí hay, digamos, susceptibilidad a cambios, ¿cierto? Pero no pueden ser cambios completamente drásticos, como por ejemplo, no me funciona en esta población, entonces voy a cambiar de población. Hay cambios que se pueden realizar, hay mejoras que se pueden realizar, y pues la idea del marco lógico es esa, ¿no?
Hay algunas metodologías en las que sí se respalda esa opción de realizar, o sea, de utilizar el marco lógico o la matriz de marco lógico como una herramienta para mejorar los proyectos. Entonces, esa es también su importancia. Mafe Torres. Mafe Torres pregunta, para un mejor entendimiento del tema quisiera saber, primero, específicamente en qué consisten las etapas que aborda la metodología de marco lógico para estructurar y gestionar estratégicamente los proyectos. Ahorita vamos a ver el paso a paso. Son elementos que ustedes ya contemplan, pues para el diseño inicial del marco o de la matriz, mejor dicho, es importante que ya tengamos definidos los objetivos. Eso es fundamental dentro de un proyecto. Y después hay como unos elementos que vamos construyendo que ahorita los vamos a ver. Por medio de un ejemplo se expliqué la forma de realizarlo. Vamos a ver dos ejemplos en los que ya están construidos y vamos a tratar de construir uno desde nuestro campo de la comunicación. Y bajo unos supuestos, ¿no? Obviamente. Y 3 es un formato ya establecido o cómo podemos redactarlo. Ustedes los van a encontrar de diferentes formas e incluso denominaciones, pero en esencia es lo mismo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, hay algunos, en general, el marco tiene 4 columnas por 4 filas, ¿sí? Pero a veces algunos tienen 5 columnas por 4 filas y otros tienen otros elementos, por ejemplo, involucran metas o involucran descripciones adicionales. Y eso depende de la, digamos, como de la metodología que estemos revisando. Sin embargo, los elementos son los mismos, ¿sí? De pronto aumenta como algo más descriptivo en algunos marcos, ¿no? Pero por lo general son las 4 columnas con 4 filas que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Y cómo podemos redactarlo? Pues hace parte del ejercicio de mirar algunos ejemplos hoy mismo. Eric Angulo. Eric nos pregunta, me gustaría profundizar el tema de la matriz de marco lógico con un ejemplo específico que nos permita tener más claridad sobre cómo realizarlo. Claro, tenemos que ver varios ejemplos para que podamos entender, ¿listo?, en qué consiste cada uno de los apartados de este tema. Daniel Romero pregunta, si el marco lógico es un facilitador para conceptualizar el diseño y la ejecución de proyectos mediante la estructura de planificación y de comunicación esencial de un proyecto. A ver, sí, efectivamente, pues nos permite como entender, ¿sí? Porque es una matriz resumen de todo el proyecto, inclusive allí va hasta el presupuesto. Se puede considerar que el instrumento principal del marco lógico es un pensamiento estructurado de la planificación y participación. Sí, efectivamente, porque en esa matriz tan resumida, pues se contempla la capacidad de estructuración del pensamiento, de planificación, el nivel de participación también de las personas, todo, cuánto voy a invertir y qué quiero lograr, ¿no? Entonces, es una forma de identificar qué tanta capacidad estratégica y de planificación tiene un grupo o una persona que está orientando un proyecto. Daniela Colunge, ¿se encuentra por ahí? Sí, profe, buenos días. Hola, buenos días. ¿Dónde íbamos? Por acá. Listo. Dice, el marco lógico parte de una lluvia de ideas. La lluvia de ideas es un mecanismo diagnóstico, ¿listo? Que nos puede servir para la fase inicial de construir o de identificar el proyecto, igual que el DOFA, por ejemplo, ¿no? Es donde se concentra tanto la idea como la práctica del proyecto a realizar, sí, efectivamente. Entonces ahí encontramos una síntesis muy específica de todo el proyecto. En todos los proyectos son las mismas fases en la estructura del marco lógico. Sí, digamos, si nos lo han pedido, si nos lo han solicitado, pues vamos a tener toda la estructura, la misma estructura para todos los proyectos. Al redactar el marco lógico en un documento, ¿se lo realiza en un solo texto o se divide en las fases del marco? No, el marco lógico es un anexo, o bueno, es una matriz o un apartado adicional del proyecto, ¿listo? Entonces,
vamos a ver que tenemos un documento narrativo, argumentativo, explicativo, descriptivo, que es el que vamos a escribir nosotros, pero adicionalmente, porque hay organizaciones que a veces dicen, no, pues yo tengo este documento por acá, sí, todo el documento, la carpeta del proyecto, pero yo solo voy al marco lógico porque es lo que me da como una idea global de todo el proyecto. Entonces, lo debemos incluir allí. Generalmente o en un inicio era un instrumento que se solicitaba preferiblemente para proyectos del orden público o que fueran financiados por el orden público, no para los privados. Sin embargo, esta estrategia, esta metodología, perdón, se ha ido como difundiendo, ¿no? Se ha ido implementando poco a poco en todos los proyectos, sean públicos o privados. Entonces, ahora vamos a ver que los privados también te pueden solicitar esta matriz. ¿Listo? Y no la dividimos en las fases del marco, o sea, el marco tiene como sus puntos y el documento argumentativo pues tiene otros apartados que son los que hemos venido viendo, que la descripción, que el planteamiento, que el marco legal, etc. Miguel Ángel Sánchez dice, ¿cómo desarrollar un buen diagrama de Ishikawa? Miguel Ángel, ¿está por ahí? Muy bien. El análisis de alternativas es una forma de delimitar el proyecto. Miguel, no entendí tu pregunta, sobre todo la segunda parte. Creo que me habló el chat ahorita, ¿cierto? Bueno, el diagrama de Ishikawa para todos ustedes y quien de pronto no lo conoce, es otra metodología y es una metodología de diagnóstico principalmente utilizada o aplicada en escenarios corporativos u organizacionales. Se lo conoce también como el diagrama de pescado o el diagrama de aleta de pescado y fundamentalmente es aplicado en situaciones en que tenemos un problema central y queremos identificar múltiples causas principales y unas subcausas, o sea, que se desprenden como de esas causas principales del problema. Hay varias, digamos, alternativas de presentación, ¿sí? De esta herramienta la podemos profundizar porque digamos que no viene como mucho al tema ahorita del marco teórico la pregunta, el marco lógico, perdón, pero es básicamente como la lluvia de ideas que nos preguntaban o el DOFA, ¿no? Son etapas previas a identificar una situación problema. Y el segundo punto que me pregunta Miguel, no sé específicamente, me gustaría saber a qué se refiere con el análisis de alternativas. Supongo que tiene que ver con, pues como con una etapa diagnóstica, ¿no? Sí, efectivamente, cuando hay muchas situaciones alrededor de un problema, y tenemos también como una noción de alternativas de solución, pues obviamente vamos a encontrar una forma de delimitar el proyecto, como le decía yo ahorita a Jeffer. O sea, entre más tengamos delimitado un proyecto, pues va a ser mucho más fácil lograrlo. ¿Listo? Y este es como un ejemplo para que ustedes lo conozcan, pero lo vamos a ver principalmente en metodologías. Hay varias formas de presentarlo, ¿cierto? Tenemos por acá en la cabeza un problema. ¿Por qué se llama aleta de pescado? Porque generalmente lo vemos así como con unas flechas, ¿cierto? Con una estructura pues que se asemeja como a la estructura esquelética de un pescado. Dependiendo del problema lo podemos identificar como esas causas dependiendo de las situaciones que están involucradas en ese problema. Entonces, por ejemplo, tenemos las personas que pueden estar involucradas en el problema, como es un ámbito corporativo, la parte de administración, el equipamiento, bueno, situaciones de medio ambiente u otros temas, ¿cierto? Esto depende de ya cómo vamos organizando o qué elementos intervienen dentro de un problema. Y por acá pues tenemos, por ejemplo, las ciertas categorías, tenemos que delimitar unas categorías y de ellas unos problemas específicos, ¿no? Pero bueno, esto lo profundizaremos posteriormente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Listo. Bueno, entonces esas fueron las preguntas que nos plantearon algunos de ustedes.
Y muchas gracias porque esto pues enriquece como el ejercicio. ¿Se cortó? ¿En qué parte se cortó? ¿La presentación? Ah, ya. Ok, ¿los demás me escuchan bien? Sí, profe. Vale. Muchas gracias. Bien, entonces vamos ahorita al tema de, pues, central de la clase, ¿no? Entonces, ¿qué es el marco lógico? Como les decía, haciendo como esa diferenciación, ¿no?, de la matriz como resultado de todo ese enfoque de planificación. Es un enfoque de análisis y toma de decisiones desarrollado por la Agencia Americana de Cooperación USAID en el 69, ¿no? ¿Y por qué surge esta idea? O esta metodología, porque había muchos proyectos que estaban en curso y no había como una estrategia muy clara para hacer el seguimiento, la evaluación de los procesos. Entonces dijeron, no, pues nosotros estamos invirtiendo dinerito acá, entonces pues planeemos una forma de hacer el seguimiento y la evaluación. Entonces se creó esta herramienta para esos temas fundamentalmente. ¿Y para qué? Para formular, para el control y la evaluación de proyectos. Hay personas o hay, digamos, expertos en estos temas o personas que lo manejan a profundidad y lo utilizan como una herramienta para la formulación, ¿cierto? Sin embargo, es importante tener claros unos elementos antes de empezar a formular esta matriz. Por ejemplo, el tema de los objetivos que les comentaba. O sea, sin objetivos es difícil que yo pueda planear o proponer unos indicadores, ¿sí? O sea, hay que tener ya como una claridad sobre cuánto tengo, de qué dispongo, qué voy a hacer, ¿cierto? El control y la evaluación de los proyectos, cuyos principios obligan al analista o a la persona que está proyectando a examinar esos elementos decisivos de su propuesta, ¿no?, que son como estos elementos. Y es un punto de referencia durante toda la vida del proyecto. Primero, cuando lo formulamos, ¿cierto? Para ver qué tanta coherencia hay en él. Segundo, como referencia para orientar la ejecución, es decir, yo voy mirando, listo, ya cumplí este objetivo, voy cumpliendo este otro y ahora me toca este otro. Es como una bitácora muy resumida de todo el proyecto. Y como criterio para el seguimiento y la evaluación del proyecto, ¿no? Esto en términos ya de el alcance de los objetivos. En la matriz del marco lógico que tenemos, pues tenemos ese objetivo central del proyecto, ¿no?, el que va a orientar como todo el sentido de la propuesta. Nos permite también monitorear esos insumos y productos que genera el proyecto. Recuerden que en el tema de productos hablábamos de que un producto puede ser un bien o un servicio, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a dejar y lo que vamos a obtener en cada proyecto que desarrollamos. Darle estructura al proceso de planificación y comunicar en un solo cuadro toda la información esencial del proyecto, lo más importante. Eso es como el extracto, ¿no?, de cada proyecto. Revisar, modificar y mejorar todo el proceso de elaboración y ejecución del proyecto, lo que hablábamos hace un momento. El objetivo es entender cómo se realizarán las actividades en el proyecto, ¿sí?, tener como mucha claridad sobre ese apartado, y esto pues tiene que ver con la capacidad de estructurar propuestas y de pensar estratégicamente en realizar algo o alcanzar un objetivo. ¿Y para qué realizamos esas actividades? Entonces vamos a ver que tenemos objetivos, ¿no? Y para cada objetivo, pues vamos a realizar unas actividades puntuales. Y si esas actividades son coherentes o no son coherentes con ese objetivo, y si no, pues para qué las realizamos. Entonces, muy bien, esta es la matriz que ustedes van a encontrar por lo general y en su mayoría, digamos que es como la más ¿cómo se dice?, común, o la más generalizada, la más difundida sobre el marco lógico. Sin embargo, ustedes pueden encontrar, por ejemplo, algunas que aquí traen otra matriz que dice descriptor, ¿qué más dice? Bueno, hay otra que puede tener otra columna acá de metas, por ejemplo.
y otras, o estos mismos nombres, ¿sí? Los pueden encontrar con otra denominación. Entonces, por ejemplo, aquí en la de resultados, a veces las encontramos como componentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, o por ejemplo, aquí en la de propósito la podemos encontrar como objetivo. Y a veces hay objetivo central y otras veces acá en el fin es como objetivo global. Pero es lo mismo en esencia, ¿sí? Entonces, pues que a veces uno suele, o cuando recién está como conociendo la metodología, suele confundirse un poco, pero en esencia, pues es esta matriz de 4x4, pero es lo mismo, absolutamente igual. ¿Y qué tenemos? Tenemos unas lógicas, ¿no? Cuando nos hablan del marco lógico, tenemos unas lógicas de lectura de manera horizontal y también unas lógicas de lectura verticales. Es decir, nosotros vamos a ir observando un proyecto como en esas dos lógicas, porque digamos que toda esta, por ejemplo, en este caso, la columna, la fila naranja, pues me va a hablar de un solo tema, pero digamos que en esta lógica yo también voy a entender varios elementos del proyecto y por acá también los voy a entender y sobre todo en el tema de indicadores, pues yo me voy a hacer a una idea de cuál es el impacto de ese proyecto. Ahorita vamos a ver cada uno de estos elementos, en qué consiste y qué va o qué contempla cada uno de estos elementos o de estos aspectos. Entonces vamos a encontrar aquí en la parte superior izquierda del marco de la matriz, vamos a encontrar un fin. Ese fin hace referencia a un objetivo al que yo le apunto de manera integral, superior, macro, em, de todo un proceso social, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy realizando un ejercicio con niños o un ejercicio de radio, por ejemplo, de radio comunitaria con niños, mi fin, ¿sí? Mi fin va a ser aportar a la participación o al reconocimiento de espacios de participación de la infancia, ¿sí? Ese es, digamos, como mi aporte social del proyecto. Pensemos en el fin como el aporte social del proyecto. ¿Usted a dónde le está aportando en términos sociales? ¿Sí? Esto, digamos que usted no lo, o sea, con su proyecto que no necesariamente le va a aportar a esa participación o va a lograr la participación o la va a legitimar, ¿sí? De los niños, por ejemplo, en este caso. Pero le está apuntando allá, le está dando un aporte a esa necesidad social superior que tenemos, ¿sí? Luego el propósito ya es su objetivo general, su objetivo central del proyecto. Digamos que el fin es como a dónde yo voy con todo mi proyecto, pero en términos más sociales, más amplios. Y este propósito ya es el objetivo que yo me he trazado dentro de mi proyecto, es puntualmente dentro de mi proyecto. Los resultados o componentes, como también los podemos encontrar, es aquello que vamos a hacer, básicamente los objetivos específicos, ¿sí? De ese proyecto. Por eso les digo que ya tenemos que tener muy claros esos elementos. Y finalmente las actividades, ¿ok? Yo lo construyo en esta lógica descendente, pero muchas veces hay planificadores o personas que lo evalúan y los leen en la lógica ascendente, ¿sí? O sea, de abajo para arriba. Y en el caso de las actividades ya es puntualmente actividad 1, 2, 3 para cumplir cada objetivo, ¿sí? Entonces yo como aquí en los resultados tengo 3 objetivos específicos o 2 o 4 máximo, pero ya siendo como muy exagerados también, yo acá voy a tener todas las actividades que voy a realizar dentro de esos objetivos o para cumplir esos objetivos. La idea, por eso les digo, chicos, es que yo ya tenga una estructura o una idea, ¿sí? De qué voy a realizar, de qué actividades voy a implementar para lograr esos objetivos. Entonces, el primer o la primera columna que yo construyo es esta de aquí, ¿ok? Es la de objetivos, la primera columna. ¿Alguna pregunta hasta el momento o todo claro?
Sí, todo claro, chicos y chicas. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Vale. Hola, Mafe Riascos. Hola, profe. Mm, espérenme que estaba anotándolos en la lista. Vale. Listo, continuemos entonces. Vamos con la segunda columna. Como les digo, pues ahorita lo vamos a ver ya en la parte más práctica, que es el ejercicio o el ejemplo, mejor dicho, porque pues sin un ejemplo no lo vamos como a comprender muy bien. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los indicadores? Que sería la segunda columna. Son unos elementos numéricos, ¿sí? Preferiblemente cuantitativos, aunque cuando a veces no podemos cuantificar o medir un proyecto, ¿sí? Lo podemos hacer de manera cualitativa también. Entonces, es digamos como que flexible en ese sentido. Ahorita vamos a ver ejemplos de los indicadores y a profundizar un poco más en el tema de los indicadores, cómo se construyen, cómo se elaboran, ¿cierto? Ya desde ejemplos prácticos. Por ejemplo, en el caso del fino, de ese propósito macro social que les digo, implica como una visión o como una proyección de hacia dónde quiero lograr, ¿no? O hacia dónde quiero llegar yo con mi proyecto. En el caso de a dónde le apunto, pero en términos más generales, ¿no? En el caso del propósito ya son ese impacto final del proyecto. ¿Qué logré? ¿Ok? Por ejemplo, logré un 100% de niños capacitados en temas de radio comunitaria, por ejemplo. Ese podría ser mi indicador de mi objetivo general o de mi proyecto en general. Pero yo tengo también que mostrar cómo o dónde está ese 100%, ¿sí? Para eso son los medios de verificación, para evidenciar estos indicadores. Entonces, ¿yo dónde obtengo esa información? ¿Qué medios de verificación puedo implementar para mostrar que cumplí con ese 100% de niños de la escuela, por ejemplo, de una escuela, pongamos en una escuela, cómo yo evidencio que realmente se capacitaron esos niños, ¿sí? Entonces hay varias fuentes de verificación o varios medios, por ejemplo, como los listados de asistencia, como las fotografías. Bueno, hay muchos medios de verificación, ahora vamos a verlos también ya en el ejemplo puntual. Y esa actividad de capacitar a los niños, ¿sí? También tiene unos riesgos, unos supuestos. Pero como les digo, los supuestos son situaciones que yo no alcanzo como a manipular, a manejar, son situaciones externas. Y aunque son negativas, yo no las puedo redactar como una situación negativa, sino al contrario, tengo que redactarlas como una situación en positivo y ahora vamos a ver los ejemplos de ese tema. En el caso de los resultados, pues son esos objetivos específicos que les comenté, ¿cierto? Por cada objetivo, fundamentalmente podemos diseñar o proponer un indicador por cada objetivo. No más de un indicador, o bueno, cuando uno está iniciando en esto, pues lo recomendable es no diseñar o proponer muchos indicadores de un solo objetivo porque pues va a ser difícil cumplirlo, ¿cierto? Entonces, por lo general es mejor que podamos diseñar o asignar un indicador por cada objetivo. Y así vamos a tener pues mayor control del proceso. Pero también tengo que evidenciar yo qué tengo o qué insumos tengo, dónde puedo encontrar información que verifique que esto se cumplió, porque yo perfectamente pues puedo mentir, ¿cierto? Pero quien está, digamos, en la etapa o en el momento de evaluar el proyecto, pues obviamente va a acudir a esos documentos para ver si es que yo en serio cumplí con ese objetivo.
Y pues también tienen sus supuestos. Cada uno de estos elementos tiene sus supuestos, ¿no? Y acá en las actividades, pues también en el caso de los indicadores ya no son esos porcentajes, sino que en este caso son los presupuestos. Entonces, por eso yo tengo que tener ya el proyecto formulado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para el primer objetivo yo tengo presupuestado 1.000.000 de pesos. Entonces, aquí en esta columna de indicadores, en la fase de actividades, pues va a ir ese 1.000.000 de pesos. Pero yo ya tengo que tener muy claro el objetivo que voy a desarrollar, las actividades, cuántas actividades y eso cuánto me cuesta, ¿sí? Porque, pues porque entonces aquí voy a resumir claramente cuánto me cuesta el proyecto también. Los medios de verificación aquí cambiaría un poco porque yo no puedo verificar un presupuesto con una encuesta, ¿cierto? Sino con unos informes contables, con unos informes financieros, con unos recibos, facturas, etcétera, ¿sí? Entonces aquí los medios de verificación ya son diferentes en las actividades. Y en los supuestos, pues también tengo esas mismas situaciones que de pronto no dependen de mí, pero que pueden afectar la ejecución de estas actividades. Y en eso consiste esta pequeña matriz que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para ir paso a paso. Yo creo que con el ejemplo se nos aclara un poco más el panorama. ¿Listo? Bueno, acá tengo una explicación, lo que les decía, ¿no? De cada apartado, pero pues ya lo expliqué. En el caso del fin es ese impacto a largo plazo que usted espera contribuir con su proyecto, pero en términos generales, como un fin social, ¿no? Como un aporte a la sociedad en general o su contribución a la sociedad. En el caso del objetivo global o propósito, como lo podemos encontrar, es ese resultado que usted espera lograr con su proyecto. Acá vamos a ver los resultados, que son esos productos concretos generados por el proyecto, las actividades, que son las acciones para esos objetivos. En el caso de los indicadores, pues son esos criterios que cuantifican ese alcance, ¿sí? de cada objetivo, de cada resultado. Muestran cómo se mide el éxito o fracaso del proyecto en tiempo, calidad, cantidad. Vamos a ver que hay indicadores pues como que se formulan de manera como más compleja, más redactada, ¿no? Más amplia. La mayoría de veces son cuantitativos, pero como les digo, cuando hay situaciones en las que es complejo hacer o es compleja hacer la medición, se vale también, o sea, aceptan indicadores cualitativos, perdón. Y en el caso de los componentes y actividades, vamos a ver que fundamentalmente en las actividades vamos a encontrar el presupuesto, ¿sí? Pero con los componentes, como son esos objetivos, entonces ahí sí los podemos proponer, ¿sí? Sí podemos proponerlos como una cifra. Las fuentes o medios de verificación son las personas, instituciones, documentos, bases de datos donde voy a obtener la información que me permita a mí constatar que se están cumpliendo esos indicadores y por tanto esos objetivos. Y los supuestos son factores externos al proyecto, ¿no? Yo no los, yo no los manejo, no los controlo, como cuando ustedes construyen un DOF hay unas amenazas, ¿cierto? Que son externas, algo así. Yo no las puedo controlar, no las puedo manejar. Y estos supuestos podrían estar incidiendo en que yo tenga éxito o fracase en el proyecto. Y pues la idea de poder proyectarlos bien o tenerlos muy bien contemplados cuando estoy diseñando el proyecto es poder tener una visión de qué tanta viabilidad hay dentro del proyecto o hay para ejecutar ese proyecto. Si yo veo que hay un supuesto que, por ejemplo, que el lugar donde yo voy a implementar un proyecto es un lugar de riesgo, de algún riesgo geológico, un ejemplo, y que estamos en una fase de alerta naranja, ¿sí? Sobre ese riesgo geológico. Entonces,
va a ser de pronto muy riesgoso que yo continúe con ese proyecto y por tanto pues tendré que tomar otra decisión de no hacerlo o posponerlo o esperar que cambie la alerta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa situación puede hacer que en un momento suceda un evento natural y, por ejemplo, una inundación y por la época de lluvias o, bueno, no sé, un sismo y la comunidad se destruyó, ¿sí? O bueno, entraron en una emergencia sanitaria y yo ya no puedo realizar mi proyecto, entonces es mejor no hacerlo. Entonces, para eso nos sirven esos supuestos. Y como les digo, pues se redactan en una versión como positiva. Bien, ahorita entonces vamos a ver el ejemplo. Yo tengo aquí dos documentos, dos ejemplos, mejor dicho, que les quiero compartir para que entendamos un poco más este tema. Y adicionalmente, pues la idea es que también podamos realizar uno con ¿cuál es este? Bueno, este. Listo. ¿Me confirman, por favor, si tienen mi pantalla en su pantalla? ¿Sí? Ahí sí ya, profe. Listo, perfecto. Entonces, muy bien. Tenemos por acá la primera cosa. Una contribución a la sociedad. Entonces, yo con este proyecto, es como un proyecto de seguridad, ¿sí? ¿Alguien me habla por acá en el chat? Vale, gracias. Entonces, este que les voy a mostrar es como un ejemplo de una ciudad, de seguridad, perdón, en un contexto pues turístico de una ciudad y como en un lugar específico. Ok, entonces, ese fin de mi proyecto es contribuir a la calidad de vida de los habitantes de un sector o de una ciudad o de un espacio determinado, desacelerando las cifras de homicidios, ¿sí? Porque pues seguramente hay como muchas denuncias o bueno, está afectando mucho como la delincuencia este contexto. Entonces, ¿yo cómo puedo evidenciar eso? Mi indicador, pero esto ya no depende de mí, como les digo, es un poco, como este es un fin más amplio. Hay gente incluso que estos ni los diligencian, ¿no? Pero nosotros podemos proponerlo también o se puede proyectar. Entonces, por ejemplo, en este caso el informe de seguridad ciudadana, pero esto yo no lo hago, ¿cierto? Este informe ya es de la alcaldía, por ejemplo. ¿Y cuál es el medio de verificación? La gobierno, si es que hay, ¿sí? Entonces, la alcaldía tiene unos reportes, ¿no? Ese es el medio de verificación. Y ellos tienen unas cifras. Entonces, esas cifras se convierten en esto, ¿no? En el indicador. Pero como les digo, esto pues es un poco más amplio, no sale de mi proyecto, está como en unas instancias más altas. ¿Y cuáles son los supuestos? Como les decía, ¿no? Los supuestos son situaciones negativas, pero no se redactan como tal. Por ejemplo, ¿qué situación me puede agravar este tema de los homicidios o la delincuencia? Una crisis económica, ¿sí? O, por ejemplo, no sé, el desempleo, ¿sí? Pero yo no lo voy a colocar aquí como supuestos desempleo en la ciudad, no, sino como una situación que me favorezca incluso esta situación. Entonces, ¿cuál sería el supuesto en este caso? Una amplia oferta laboral y que haya fuentes de empleo, ¿sí? Yo necesito que suceda esto para que se pueda desacelerar las cifras de homicidios, delincuencia, etcétera, en esta región o en ese sector. Vamos entonces a los propósitos. Dijimos que el propósito era ese objetivo general de mi proyecto. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí
Un objetivo que es disminuir la inseguridad turística en el centro de Pasto, ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es entonces mi indicador? Mis indicadores van a ser esas cifras, ¿sí?, de microtráfico y criminalidad en el centro de Pasto, por ejemplo. Los medios de verificación van a ser esos informes o esa misma instancia que es ese actor que es la Secretaría de, bueno, Seguridad no se llama acá, se llama Secretaría de Gobierno o la misma policía, puede ser incluso, ¿no? O la misma alcaldía. Ellos van a verificar estos temas, ¿no? ¿Cómo está el microtráfico y la criminalidad en el centro de Pasto? Y los supuestos son acuerdos de colaboración constante entre la ciudadanía y las autoridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que esa situación, si ven que de entrada hay como una situación negativa allí, ¿cierto? Pero yo no la redacto como tal, porque sé que pronto hay como pues sé que hay una dificultad o entiendo que hay una relación, digamos, discordante entre esas autoridades y de pronto la ciudadanía, pero yo no lo manejo así, sino que lo voy redactando de otra manera en la que esa situación negativa yo la convierto en una situación positiva que me va a garantizar que yo pueda tener estas cifras o esos indicadores claros, inclusive este propósito. Y de ahí ya voy a mis objetivos específicos, ¿no? Entonces, dentro de esa disminución de inseguridad, yo planeo tres objetivos. Uno de ellos son el desarrollo de programas, aquí está resumido el objetivo, ¿no? Programas de educación en las escuelas del centro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero trabajar es con los niños, ¿no? Esto es como un ejemplo, ¿no? Pero también quiero generar una escuela de padres en la zona afectada, en este caso pues del centro de la ciudad. Pero también quiero desarrollar unas jornadas de talleres de emprendimiento para la disminución de los problemas sociales. Entonces aquí yo tengo ya tres actores. Voy a trabajar con los niños, con los padres y con las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que han sido, digamos, afectadas por estos fenómenos, que tienen de pronto una condición de, o bueno, un expediente de delincuencia abierto, pero quiero que se les genere oportunidades para ellos laborales a partir de todo este proyecto, ¿no? Entonces, yo para eso, digamos que lo voy a tratar de cuantificar también, voy a medir, aquí están mis indicadores. Entonces, ahí sería. Tengo entonces como indicador, como les digo, puede ser un porcentaje, un número, una cifra, ¿cierto? En el caso de la educación de las escuelas del centro, ¿qué porcentaje de avance de ese plan educativo he logrado? Entonces, aquí, chicos, pues la idea es que nosotros, alguna vez les decía también, que no nos ampliemos mucho en proponer 100% de alcanzar un objetivo, sino o sea, algo que yo alcance a verificar. Entonces, si yo tengo programas de educación en las escuelas del centro, ¿cuántos programas? ¿Cierto? Y qué tanto he implementado esos programas. Entonces, de eso va a depender que yo pueda proponer mi indicador o el porcentaje de alcance. Entonces, por ejemplo, el 50%, ¿sí? Durante el primer año. Supongamos que este es un proyecto a un año. Entonces, a un año yo voy a alcanzar a ejecutar el 50%, pero eso yo tengo que evidenciarlo, para eso está aquí. Entonces, ¿yo cómo lo evidencio? En el caso de los demás también, a partir de algunas fuentes que yo tenga por acá, ¿sí? Como oficiales, como de pronto cifras de la Policía Nacional o de pronto algunas notas que se publican en los medios y yo las estoy recopilando. La alcaldía también puede facilitarme esos informes, esos reportes y los puedo complementar también con elementos de la Secretaría de Gobierno, por ejemplo. En el caso de la escuela de padres, también un porcentaje de cobertura de ese programa. ¿Listo? ¿Qué tanto he logrado llegar con mi programa de escuela de padres al sector? ¿Cuántos padres y madres están participando de ese proceso?
Y en el caso de los talleres con estas personas, entonces, que yo evidencie, este sería un indicador más cualitativo, ¿cierto? Que yo evidencie la disminución de las denuncias de actos delincuenciales, ¿listo? Porque están pues ya en un ejercicio de capacitación estas personas. Entonces, aquí tengo mis evidencias o mis fuentes de verificación de que se han disminuido estas denuncias de actos delincuenciales. Como estos porcentajes ya son más del proyecto, entonces yo aquí puedo tener otro insumo u otra fuente de verificación que puede ser un informe de, puede ser periódico o mensual, bueno, ustedes le ponen la periodicidad, el informe periódico de ejecución del proyecto, ¿sí? Entonces ese puede ser otro de mis fuentes de verificación que ya son puntuales a estos porcentajes de acá, que ya dependen de mi proyecto como tal. Y tengo unos supuestos, ¿sí? Para lograr estos objetivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las escuelas para los niños o el programa de educación, que yo pueda tener instructores muy capacitados para desarrollar ese ejercicio, que pueda tener en el caso de la escuela de padres una participación amplia y asistencia de los padres, acogida, que ellos vayan, que se involucren en el proceso, y en el caso de los talleres de emprendimiento, que pueda tener una inserción laboral y social exitosa de estas personas que están en situación de vulnerabilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento? Entonces, aquí vemos que los supuestos sí están relacionados con estos objetivos, ¿no? Cada uno. Y ahora vamos a las actividades. Esto de pronto es como un poquito lo más amplio, porque aquí ya tengo que incluir todas mis actividades. Entonces, vengan, yo quiero eso ahí. Listo, acá tengo mis actividades. Entonces, como tengo 3 objetivos, yo voy a planear las actividades que necesite o que sean convenientes para desarrollar cada uno de mis objetivos. Ejemplo, el primer ejemplo era el programa de educación para los niños, ¿cierto? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 actividades. Entonces, ¿cuáles son esas actividades? Elaborar ese programa, ¿sí? O sea, proyectarlo, diseñarlo, cómo va a funcionar, presentarlo y que sea aprobado ese programa que estoy planteando, contratar esos docentes, ¿sí? Que van a hacer como todo el ejercicio de capacitación y diseñar un cronograma de actividades para los talleres o para organizarlos. Aquí, como les decía, cuando son las actividades, ¿sí? Ya no tengo un indicador de porcentaje ni de número, sino el puesto que establecí. Entonces, si para el primer bloque de actividades, que son estas 4, yo proyecté, no sé, 5 millones de pesos, un ejemplo. Entonces, mi indicador sería este para las primeras 5 o 4 actividades. ¿Ok? Y asimismo con el resto de actividades. Entonces, si el segundo bloque a mí pues yo lo presupuesté en, no sé, 10 millones de pesos, entonces mi presupuesto, el que consta ya específicamente en mi apartado de presupuesto, yo lo voy a resumir aquí por bloque de actividades o por actividad, si ustedes quieren, pero preferiblemente pues que podamos separar aquí los bloques de actividades por objetivo. Eso nos va a permitir o le va a permitir a quien lea su matriz, pues tener como mayor globalidad del presupuesto, ¿no? Entonces estas actividades pues tienen unos medios de verificación. ¿Yo cómo los puedo verificar? Informes presupuestales que salen de mi proyecto, recibos que tengo de haber, o las cuentas de cobro, por ejemplo, aquí de los docentes, ¿cierto? Listados de asistencia de los niños, porque ellos están asistiendo a la escuela, o acá en el caso de los padres, de los padres. Puedo tener registros fotográficos, puedo tener
también, no sé, videos, grabaciones. Generalmente estas listas de asistencia pues son las que más nosotros aplicamos o se aplican en cada ejecución, en cada actividad. No se les olvide nunca llevar siempre ese listado de asistencia y que sea un listado donde yo puedo diseñar o puedo tener la información actualizada de las personas para poder convocarlas posteriormente, es decir, que yo les pida su número de teléfono o su correo electrónico, por ejemplo. Pero también en las nuevas listas de asistencia de estos proyectos se están incluyendo casillas en las que, por ejemplo, se les pregunta si hace parte de alguna población étnica específica o si hace parte de alguna población con alguna identidad de género específico, ¿sí? Porque ahora los impactos se van a medir en los proyectos, utilizan mucho eso, ¿no? Se mide el ciclo vital, se mide si es población afroindígena u otra población o personas en condición de discapacidad o personas que son LGBTI, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, eso tiene también ya su espacio, ¿no? Para identificar qué tanto impacto a nivel social he logrado. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a este tema de los listados de asistencia, construirlas así, no solamente con el nombre y el teléfono de hombre, mujer y ya, sino contemplando estos otros elementos. Y en el caso de los supuestos, que tengo, por ejemplo, que se apruebe el presupuesto para la ejecución, si no me lo aprueban, pues no voy a hacer nada. Que las entidades aliadas favorezcan los espacios para el desarrollo de las actividades, es decir, que me faciliten el espacio, porque si yo no hago la escuela poder abrir el espacio para la educación formativa de los niños, pues no lo voy a lograr, o igual con los padres, y que los padres, los niños, en general la población, asista a las capacitaciones, ¿listo? Yo no lo redacto como no asistencia o inasistencia de los padres, sino como asistencia e involucramiento de los padres y de la población a esos talleres. Y así en general, entonces vamos pues como a las actividades para ver ya, digamos, como un ejemplo de actividades para cada objetivo. En el caso de la escuela de padres, entonces tenemos también el diseño del proyecto, del programa, perdón, que se apruebe o que se presente esa propuesta, un psicólogo para que me permita abordar esos temas que son pues muy complejos a nivel familiar y de comunidad, ¿no? Para que nos oriente o oriente a los padres en problemas familiares para la práctica de valores en familia y comunidad. También voy a diseñar el cronograma de actividades, ¿no? Y en el tercer objetivo, que era el de emprendimiento, ¿no? ¿Recuerdan la capacitación de emprendimiento en emprendimiento para las poblaciones vulnerables? Yo que tengo entonces, pues diseñar el programa, cómo va a funcionar, ¿cierto? En qué momentos, pues toda la parte como más ya estructural del funcionamiento del programa. Quiero también o puedo o debo contratar ese personal específico capacitado en temas de emprendimiento. Quiero también generar alianzas con las empresas del sector para favorecer el acceso al empleo de estas personas, es decir, que ellos tengan el proceso de capacitación, pero que terminándolo, pues tengan la oportunidad de ser vinculados también. El diseño del cronograma de actividades semanales para todo el tema de organización de los talleres y unas jornadas de acompañamiento psicológico a las personas focalizadas. ¿Por qué? Porque pues es un proceso integral, ¿cierto? Yo no solamente quiero capacitarlos en un tema, sino también asesorarlos, orientarlos, favorecer también en estas personas ese acompañamiento para la, ¿cómo se llama esto? Para la reincorporación a la vida civil nuevamente. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, también pues como muy puntual de cómo se realizaría en este caso un marco lógico. ¿Alguna pregunta? Se les está cortando el sonido. Pero se escucha, se alcanza a escuchar. Vale, ¿qué dudas hay hasta el momento?
qué será? ¿Qué dudas hay hasta el momento? Veamos. Yo creo que las dudas que me están comenzando a surgir van a ser ya netamente a lo que va a ser mi proyecto y pues por la actividad que usted dejó. Entonces yo creo que esas dudas se las resuelven, no sé cuándo ya se toque, ya comencemos a analizar los proyectos que queremos hacer. Claro, sí, sí, efectivamente, pues ahí los vemos claros, pero cuando ya estamos en el nuestro propio es como, como que pues va a costar un poquito, ¿no? Al inicio precisar este tema. Vamos a ver otro ejemplo, este es aún más condensado. Por ejemplo, y este es otro formato, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo vamos a encontrar, lo encontramos de 5 columnas. Pero digamos que de 5 columnas. Pero el sentido, digamos, de este marco también es el mismo. Entonces vamos a verlo, a ver cómo lo formularon. Este es un proyecto relacionado con un parque comunal. Aquí, por ejemplo, vemos un resumen de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, pero son como más, como les digo, a ver, en este caso la descripción es más amplia, ¿no? Aquí también desagregada, como fragmentada. Entonces, se fortalece la integración social de la comunidad, si ven que eso como que le aporta, es un poco más, va más allá, ¿no? De lo que yo puedo lograr. Se mejora la calidad ambiental del barrio y se desarrolla el bienestar y las actitudes infantiles. O sea, eso es a donde yo le quiero apuntar en general en mi proyecto, que es un parque comunal. ¿Qué tenemos acá? Unos indicadores, ¿sí? Por ejemplo, más del 60% de los habitantes considera que ha mejorado el nivel de amabilidad comunitaria, disminuye el porcentaje de morbilidad infantil. ¿Y qué más tenemos aquí? Bueno, un mejor comportamiento intrafamiliar de los niños. ¿Y cuáles serían esos medios de verificación? Tenemos de pronto encuestas de la Junta Comunal o de Desarrollo Comunitario, cifras, sondeos de asambleas o estadísticas, ¿no? Que ya son más amplias para cotejar esta información. Aquí hay unos supuestos, ¿no? Por ejemplo, que tenemos que se imparte una educación creativa y una formación basada en convivencia y valores, que hay una junta comunal que funciona pues muy bien de manera continua y con una buena relación con otras oficinas y dependencias y que las familias mantienen ese sentido de pertenencia, ¿no? Entonces aquí como vemos, no vemos supuestos negativos. El propósito entonces que haya una recreación, ¿cierto? Veo aquí que mi proyecto le apunta a eso, a que hayan espacios saludables para niños y jóvenes puntualmente. Ya fijo yo mis porcentajes o mis indicadores específicos. Más del 60% de niños usan el parque, 90% de árboles y áreas, creo que es ahí, permanece en buen estado. Los juegos infantiles, este es un cualitativo, ¿sí ven? Todos los juegos infantiles se mantienen funcionando y una necesidad de reparación menor a un módulo por mes, es decir, que pues los están haciendo mejor uso, ¿no? De los usuarios o los ciudadanos, los niños y jóvenes están haciendo mejor uso de esos servicios que yo tengo allí en mi parque o que pues que los he implementado. ¿Y yo cómo lo verifico? Con informes mensuales o inspecciones que hago semanalmente para ver el estado, para ver los niños, la interacción, etcétera. Esto es lo que me va a garantizar esos indicadores. Y unos supuestos, condiciones favorables de seguridad para acceso al parque, erradicadas las pandillas juveniles del barrio, las familias disponen de tiempo y de la actitud para participar en los programas de mantenimiento y vigilancia. Aquí en los componentes, pues ya tendría yo como esos objetivos puntuales, ¿no? Entonces tengo juegos infantiles instalados y árboles y jardines que se han sembrado.
Acá ya, ¿cuánto logré de eso? Sí, entonces sembré 50 árboles, 20 áreas, debe ser ahí de jardines, y 12 módulos de juegos instalados. Y también un proceso de capacitación de las familias. ¿Yo cómo lo verifico? Con todos estos temas que tengo acá, ¿no? Inspección visual, actas de comunidad, informes de los ejecutores o auditores, un informe de una trabajadora social, bueno, en fin, esos son mis medios de verificación. Las actas también son medios de verificación, que pues generalmente se toman en esas reuniones importantes, ¿no? Entonces también es otro insumo para la verificación. Un supuesto, las familias estimulan el uso del parque por los niños y los padres de familia acogen el programa de mantenimiento participativo, es decir, que las poblaciones están vinculadas a mi ejercicio. Y por acá, finalmente, pues ya tengo las actividades puntuales para lograr esos objetivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en este de los juegos infantiles o del parque instalado, instalar la infraestructura y toda la dotación. Y en el caso de los árboles, los jardines, pues sembrarlos, ¿cierto? O las jornadas de siembra. Y en el caso de la comunidad educada, capacitar para la comunidad. El presupuesto aquí, pues ya lo que me cueste cada una de estas actividades. El informe de verificación ya es el informe de contabilidad, sí, que se debe tener, o el informe financiero. Y ¿qué supuestos tengo? El proveedor tiene los equipos disponibles, porque si no los tiene, pues no voy a poder implementar mis juegos. Hay flora nativa en los viveros, porque si no la hay, pues entonces, ¿cómo voy a implementar esas áreas verdes y jardines, ¿no? Y que la comunidad participa o está involucrada en el proyecto, ¿sí? Porque si la comunidad pues no está interesada, realmente va a ser muy difícil este tema de la capacitación y el buen uso de los parques. Este es un ejemplo muy rápido también, pero creo que hay como más claridad aquí de cómo se proyecta ese marco. ¿Alguna pregunta? Puede ser que a veces pues los indicadores sean como la parte un poquito más compleja, ¿no? De la formulación. Pero esto lo vamos a ir aprendiendo también cuando ustedes ya diseñen su proyecto, posteriormente cuando hagan un diseño de proyecto de práctica, también van a encontrarse con este tema de los indicadores. Entonces, bueno, finalmente, este sería como el último tema, los indicadores, ¿sí? Que es justo donde más se requiere como profundizar o ampliar. Hay diferentes tipos de proyectos que permiten formular o que permiten identificar esas variables del proyecto, ¿no? Cómo han ido funcionando. Hay indicadores puntuales, por ejemplo, en el área de la salud, hay como ¿cómo se dice? Unos compendios que ya específicamente los maneja el área de la salud y bueno, pues ya no se modifican ni nada. Entonces las organizaciones como que se ciñen a esos indicadores. Hay fórmulas muy complejas dependiendo del proyecto para formular o para seleccionar e identificar y los indicadores específicos para cada proyecto, pero también pues uno los puede diseñar, digamos, de manera más, ¿cómo diríamos? Artesanal, como más empírica, ¿no? Pero si ustedes se adentran en el tema de los indicadores, pues es muy complejo, ya es como un conocimiento muy especializado, ¿no? Aquí vamos a tratar de formular unos indicadores que podamos fácilmente medir, que podamos fácilmente evidenciar. Y como no son proyectos tan amplios, ¿no? Pues tan grandes, de gran envergadura, pues va a ser aún más, como más sencillo.
Entonces, cuando ustedes ven las diferentes metodologías, también van a encontrar los indicadores con diferentes nombres, con diferentes clasificaciones, ¿sí? Pero por lo general tenemos unos indicadores de gestión o eficiencia que miden qué tanto usted ha utilizado esos recursos durante la duración de su proyecto. Y hay otros que miden el logro, ¿sí? Es decir, qué tanto ha logrado, cuáles han sido esos cambios que ha logrado dentro de la ejecución de proyectos. Hay también indicadores de productos, de resultados, de éxito, de impacto, de objetivos, ¿no? Cada uno de ellos mide, por ejemplo, en el caso de los objetivos, pues qué tanto logró de ese objetivo. O de productos, cuántos productos logró, qué tantos productos logró. O de resultados, qué tanto logró de esos resultados que esperaba. Nosotros vamos a hacer una medición, en este caso, de nuestros indicadores de resultados, ¿sí? Qué tanto logramos en ese tiempo y puede ser de productos. Eso también depende de cómo está estructurado un objetivo, ¿listo? O qué es lo que se busca con cada objetivo. Entonces, la forma de medir o de aplicar el indicador, pues también depende de ese elemento y pues lo vamos a identificar como desde la misma esencia del objetivo. Entonces, en el caso de los resultados que les comentaba, se usan para evaluar si la actividad alcanzó o no ese objetivo propuesto. Entonces, de esos son algunos de los que vamos a construir. Por ejemplo, si yo necesito cuantificar el conocimiento, la actitud, la práctica, el tema de la capacitación, yo lo puedo medir con una encuesta. Y si necesito, por ejemplo, conocer la percepción acerca de una persona o de un grupo de personas acerca de cómo estuvo ejecutado el proyecto, los beneficios que alcanzó, ¿cierto? Todas las actividades que realizamos, entonces lo puedo hacer también a través de una entrevista individual rápida en la que alcanza a identificar ese nivel de satisfacción. Con escalas de satisfacción también los pueden diseñar. Bueno, de actividad permite evaluar también la ejecución de las actividades, por ejemplo, cuántas actividades se realizaron, cuántos participantes, eso también lo vamos a hacer generalmente en las actividades, ¿no? El número de participantes. Y en el caso de los indicadores de impacto, pues ese cambio que se logró, ¿cierto? ¿Qué tanto logré yo de ese cambio a partir de la ejecución del proyecto? Cuando no podemos identificar con indicadores cuantitativos algo, por ejemplo, como el uso, por ejemplo, que veíamos ahorita de lo del parque o el estado de los equipos o de la infraestructura, pues vamos a ver también que podemos medir a partir de métodos cualitativos. ¿Y cómo lo hacemos? A partir de fases o escalas de percepción, encuestas de percepción. ¿Para qué nos sirven? Para describir estas situaciones en dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Por eso les decía lo de los porcentajes, que no sean tampoco muy amplios o muy ambiciosos, porque, sobre todo en el tiempo, ¿no? Porque hay que evaluar si yo alcanzo alcanzo ese objetivo que tengo en 4 meses. Entonces, también hay que tener una conciencia de esos tiempos que voy a implementar. Y por acá tengo, bueno, que sean, aquí veamos cómo deben ser, pues muy claros, ¿no? Muy, muy puntuales, acordes con el objetivo, que no se vayan a salir del objetivo, que yo los pueda medir, ¿sí? Que sean, pues, reales, que sean aceptables también, que sean coherentes, ¿no? Y que yo los pueda identificar en el tiempo de duración para los que están formulados. En este caso, pues son proyectos a 4 meses. Entonces, yo tengo que fijarme ese tiempo o ese espacio de tiempo para poder medirlos, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, esto no es una tarea que se deja al final, sino que lo pueden hacer en etapa progresiva.
cuando veamos todo el tema de evaluación de proyectos, pues lo vamos a identificar. Y ustedes dentro de su proyecto también van a evaluar o van a proponer un plan de monitoreo y evaluación, es decir, en qué momentos van a hacer la evaluación del proyecto. Y con eso vamos ejecutando, vamos mirando si los indicadores se van a cumplir o no. Cuando formulamos un indicador, se debería responder de manera explícita las preguntas de para quién son, qué y cuándo quiere lograrse. Las medidas pueden ser cantidades, sumas, promedios, porcentajes, números, etcétera. Al menos un indicador por objetivo, ¿sí? Yo les recomiendo un indicador por objetivo. El cambio medido por el indicador debe representar el progreso del programa y el proyecto o que el proyecto espera hacer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablábamos de lo de la delincuencia, entonces quiero disminuir un 20% en la delincuencia o las denuncias de delincuencia en el sector. Entonces, ese es mi avance, se disminuyó en un 20%, eso era lo que quería y eso fue lo que logré. Los indicadores no especifican un nivel particular de logro, es decir, las palabras mejorado, disminuido, aumentado no se prestan para un indicador. A veces las utilizan para las metas, ¿no? Pero en este caso no vamos a diseñar metas, sino solamente el tema de los indicadores, porque las metas, digamos que vienen dadas ya por el cumplimiento de los objetivos. ¿Por qué usarlos? Para detectar situaciones problemáticas y que requieran ser mejoradas, incorporar aspectos o elementos para mejorar esos problemas que ya he identificado y para hacer algunas comparaciones internas en el tiempo, ¿no? De dónde salí, a dónde estoy en la mitad del proyecto y en dónde terminé cuando el proyecto terminó, o sea, qué tanto logré, ¿no? Para conocer el impacto del proyecto también. Entonces, algunos ejemplos pueden ser número o porcentaje o... sí, no, aquí en este caso solamente es el número o el porcentaje de jóvenes, mujeres, niños, en general, la población con la que estamos trabajando que asisten a las capacitaciones, que desarrollan las actividades propuestas, que están participando en las actividades o número de eventos realizados, si realizaron foros, seminarios, talleres, ¿cierto? Si son el número de productos que obtuvieron, el número de alianzas que de pronto generaron al desarrollar el proyecto o un número de entrevistas que realizaron o porcentaje, bueno, si son, digamos, unas muestras mucho más amplias, cómo las miden a partir de encuestas, entrevistas, observación si es más cualitativa, ¿sí? Como vimos en el caso del proyecto del parque, o revisión de fuentes oficiales también que midan ese fenómeno particular que yo estoy abordando. Hay otro tema que son los indicadores de proceso y ustedes seguramente lo han visto. Esto hace parte de, a ver, ¿cómo les digo? De elementos de planificación también, generalmente en la organizacional lo pueden conocer, y es básicamente el semáforo, ¿no? El semáforo que te dice, tú tienes acá unos aspectos puntuales, unas actividades como tal, y digamos una forma de medición, pero para más adelante, ¿no? Entonces, en el tiempo ustedes van haciendo como esa evaluación de si se ha cumplido o no se ha cumplido, si esta actividad está en proceso o si ya se cumplió y posteriormente pues ya todo el tema de medición de ese proceso. Pero esto es como más para organizarse de manera interna, ¿no? Cuando tienen una actividad puntual, grupal, en la que, por ejemplo, un evento académico. Entonces, en ese evento que Pepito está organizando la logística, Pepita está organizando las invitaciones, entonces cada cierto tiempo, cada semana, por ejemplo, pueden ir observando este cumplimiento de proceso hasta que tengamos todo sí, para la ejecución del proceso o del evento en este caso. ¿Alguna pregunta? Bueno, para que no se me vayan a dormir, entonces yo aquí les voy a proyectar
Este es un ejemplo que está, pues, está desordenado, está, ¿qué más les puedo decir? Está de pronto mal redactado, tiene ahí como algunos elementos que puse, digamos, con intención para que los podamos ir organizando en colectivo. ¿Listo? Entonces yo les voy a ir como cediendo la palabra para que podamos ir organizándolos. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos acá los objetivos, ¿cierto? El fin, en este caso, bueno, como les decía, ¿no? También lo podemos encontrar como objetivo global. Entonces, el fin es contribuir a la participación en medios comunitarios. Jeffer, ¿cómo ves ese objetivo? Ese es el fin. Jeffer está por ahí. Eric, Profe, eh, ¿cómo ves me ese parece que fin? está bien, haría falta mencionar la población o a quiénes se pretende. Ya. Bueno, aquí hay, digamos, algo de mujeres, entonces coloquémosle que son mujeres, pero sí, gracias, está muy bien. A la participación de, pongámosle mujeres adolescentes para hacerlo un poco más específico. Pero listo. Vale, tenemos ese objetivo, gracias, o ese fin. Vamos por abajo. Mafe Torres. Mafe Torres, ¿qué indicador podríamos formular para este fin? Sería el porcentaje de mujeres que se vinculan a la participación. Sí, Sí, o no, podría ser, el indicador aquí podría ser un poco más cualitativo como estadísticas o cifras de mujeres adolescentes vinculadas en medios comunitarios. O puede ser también como tú lo dices, ¿no? Puede ser también el porcentaje o el número. Listo, muy bien. Sara, ¿qué fuentes de verificación podemos tener allí para medir este indicador de acá? ¿Cuál indicador, profe? Es que estoy desde el celular y no alcanzo a ver. Te escucho como robot. ¿Me escribes al chat? Profe, usted se quedó problemas de conexión y está todo como pixelado y no alcanzo a ver. Tranqui, ¿me escribes al chat? Listo. ¿Qué supuesto puede haber allí en ese primer fin? Miguel Ángel. Miguel. Veamos entonces. María Fernanda Caicedo. ¿Está? Sí, profe, pero me perdí, o sea, apenas me acabo de conectar. ¿Mafe? O sea, porque no tengo buena señal. No, espera, un momento. Te escucho como robot también. ¿Ustedes también la escuchan como robot? ¿Sí? ¿Alguien más le está pasando o solo a mí? Aquí se escucha normal, profe.
Yo los estoy escuchando a todos como robot. Momento. Permítame un segundo. Puede ser la conexión. A ver, vamos a conectar este aparato porque puede ser la conexión, mi conexión. No, ahorita cancelé la... Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahí sí, profe. Pero yo no los escucho bien. Momento, voy a salir y volver a entrar. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ahí Que ya. me diga algo. Mafe, no. Mm, ¿Qué será? Los escucho a todos como robots. Y creo que ustedes me están escuchando así también. O no sé. Mm, Ahorita cambié el internet. Tengo Pero ahí otra. todavía no se escucha mal. No, no te escucho, Mafe. ¿Ustedes escuchan bien entre ustedes? O sea, Daniel, ¿te escuchas bien a Mafe cuando habla? Ah, chancles. Entonces sí es mi internet. Oh, qué lástima. Sí, sí, eso veo. Bueno, a ver. Mm, Veamos si ahí de pronto ya funciona. ¿Listo?
Mafe Caicedo, puedes activar el micrófono. Ahí. Ay, ¿me escuchó usted a mí? Hola, hola, ahí. Nada. Profe, ¿usted me escucha? Bueno, mm, bueno, desafortunadamente creo que no vamos a poder continuar así, porque ni yo los escucho bien, ni ustedes me escuchan. Les voy a escribir. Bueno, em, si no me escuchan, pues para quienes me pueden escuchar, les escribí ahí en el chat. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Les compartí un video, un link de YouTube de un video donde una comunicadora social aborda o explica, pues, como desde un ejercicio también desde la comunicación, una matriz de marco lógico y explica como esos temas, pues todo lo que hemos visto hoy, si ustedes quieren reforzar este tema. ¿Listo? Y adicionalmente, pues como no pudimos realizar el ejercicio aquí entre todos, la idea es que lo podamos proponer, puede ser individual o en parejas. Lo pueden trabajar, se los voy a compartir ahora el Classroom y ustedes lo complementan y lo suben nuevamente. ¿Listo? Este sería un ejercicio que hagamos para la segunda fase o el segundo corte, porque pues para este primero ya las tendremos todas nuestras notas completas. ¿Listo? Y atentos y atentas porque con base en el ejercicio que hagan ahora, programo unos encuentros para dentro de 8 días. ¿Listo?
en los horarios y en los tiempos que yo les especifique, que obviamente pues estarían en este espacio de clase. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, de pronto podemos saber hasta el momento las notas que llevamos. Creo que te alcancé a escuchar algo de las notas. Yo las subo ahora, en la tarde, cuando haya terminado de revisar la actividad que está pendiente, o mañana. ¿Listo? Les puedo subir como un inicio, pero nos faltaría la idea de proyecto, que es como la última nota. Entonces, sí, las tengo ahí listas. Ahí le copié a Mafe lo que estoy diciendo. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta? No, bueno, listo. Entonces, les agradezco por el espacio, el tiempo. No, esa sería para más adelante, 8 días. Listo. Bueno, les agradezco mucho entonces. Feliz resto de día. Gracias, profe. A ustedes, cuídense mucho. Chao. Profe, sigue ahí, ya